Unidos, esto todavía no lo anoto, lo digo sin anotarlo. Ustedes recuerdan que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, recuerden eso, si necesitan anotarlo, anótenlo, entró en el 17, la guerra finalizó al año, en el 18. El ingreso de Estados Unidos en la guerra definió el resultado de la guerra, no solo porque Estados Unidos ya era una potencia industrial militar, sino porque Alemania venía agotada, que era digamos, la principal potencia, ¿no? Y claro, el espacio físico donde se desarrolló la guerra, digamos, fue Europa, fue el mar, fue Turquía, pero no fue Estados Unidos. Quiere decir que ellos hicieron una inversión y un desgaste importante en unos meses de guerra, casi un año, pero no sufrieron, digamos, ni la destrucción, ni los ataques, ni la muerte de civiles, como había ocurrido en los territorios ocupados europeos. ¿Está bien? Eso hay que acordarse. Segundo, del 14 hasta que terminó la guerra, Estados Unidos, que era tan potente económicamente, le presta, no solo le vende granos, alimento y armas a los países de la Entente, sino que les da crédito, le da mucho dinero para que esos países puedan hacerle frente a la crisis que significaba la guerra, o el desgaste polar que significaba la guerra. Lo que les quiero decir es que muchos países europeos van a sentir especialmente la crisis del 29, Estados Unidos la siente, pero hay muchos países europeos que la sienten porque además están endeudados con Estados Unidos. ¿Está claro esto? Esa deuda que financia Estados Unidos es después de la guerra o en medio de la guerra a los demás países. Es durante y después. Después al país que más plata le giran a modo de créditos es Alemania. Alemania toma créditos después de la guerra para pagar las reparaciones de guerra. ¿Se acuerdan del Tratado de Versalles? Y la economía norteamericana es muy fuerte, y es muy fuerte en dos planos. En el plano privado, digamos, las grandes corporaciones son muy poderosas y la Reserva Federal norteamericana tiene mucha plata. Ojo que cuando ocurre la crisis, ocurre en una parte, lo que se enferma en Estados Unidos es la economía en el plano privado, sobre todo en el sector bancario, y repercute como suele ocurrir. Hay un sector financiero que es la madre de todos los males, pero después se enferman, digamos, todos los otros órganos, ¿no? La agricultura, el empleo público, etc. Bueno, ahora, entonces, Estados Unidos, en la década de 1920, la forma de producción era el taylorismo o fordismo. Quiere decir que están en un mecanismo de producción, están produciendo para el mercado interno y para la exportación. Uno de los pilares de la industria es la industria automotriz. Yo quería decirles de Millie Paul Adams, un texto cortito sobre cómo se arma un mercado, ¿no? Un proceso de conformación del mercado. Dice, el ejemplo de Henry Ford refleja perfectamente el proceso de conformación del mercado americano de consumo. La intuición más importante de Ford
fue la existencia de un mercado potencial y la posibilidad de satisfacerlo con un producto único. Se dio cuenta de que el principal mercado era el rural. Ustedes piensen que esto que yo les voy a leer sobre cómo se constituyó un mercado a partir de la fabricación del automóvil tiene que ver con aquella teoría de Adam Smith que nosotros habíamos visto, ¿no? Que Adam Smith decía, digamos, hay un proceso natural, que no es natural, ¿no? Que dice que es natural, que alguien con ganas de ganar plata ve una necesidad en el mercado y se pone a fabricar algo. Cuando ese producto es único, el que pone todas las condiciones, ¿no? Es el fabricante. Y después vienen las otras cuestiones que tienen que ver con esa mano invisible de la que habla. Entonces dice, se dio cuenta de que el principal mercado era el rural. En aquella época la mayor parte de los automóviles eran utilizados por los ricos para efectuar breves recorridos urbanos y eran inservibles fuera de las ciudades. Ford fabricó en 1909 un vehículo muy alto de ejes, lo que le hacía independiente de las carreteras y que gracias a las piezas de recambio que podían ser compradas en los almacenes de los pueblos o adquiridos por correo, era también independiente de la presencia de mecánicos especializados. Acá ya nos está dando dos datos sobre algunas novedades que hay en el mercado. Una es la de los grandes almacenes, o las grandes tiendas, que son elementos que incentivan el consumo, y otra es la de la venta por correo, a lo que se suma, esto lo pongo, la venta por catálogo. Bueno, sigo leyendo esto y después seguimos explicando otras cosas. Era también, independiente de la presencia de mecánicos especializados. A los 2 años de su presentación, Ford fabricaba exclusivamente el modelo T, del cual se habían vendido 15 millones de unidades en 1927. Ford se percató de que el automóvil podía reemplazar al caballo y a la carreta siempre que tuviera tantas aplicaciones como aquellos. El Ford modelo T era solo un artículo de consumo los domingos. Les cuento que acá existió ese Ford T, digamos, fue uno de los elementos que Estados Unidos metió en el mercado justamente en esta década y en la década del 30. Yo no sé si ustedes tienen abuelos de la edad que hayan vivido en la década del 30. Yo sí los tuve y me hablaban de este auto, ¿no? Era solo un artículo de consumo los domingos, pero entre semana se utilizaba para el transporte de las cosechas al mercado y realizaba muchas de las funciones del moderno tractor. Era, en definitiva, un factor de producción. A principios de la década de 1920, el mercado del automóvil había experimentado profundas modificaciones. Las principales ciudades estaban unidas por carreteras asfaltadas. Esto anótenlo, yo ahora lo voy a volver a decir.